Hola, hola, muy buen día tengan todos nuestros queridísimos podescuchas. Como siempre me emociona muchísimo estar de vuelta con un capítulo más de Hablando en Acero. Y como es costumbre de cada episodio, a excepción de uno en el que se nos escapó a una playa paradisíaca, nos acompaña hoy el mismísimo arquitecto más famoso en todo el mundo, el señor Fernando Sierra. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Mos, muy buen día y muchas gracias por esa presentación estelar. En realidad no sé si sea el más famoso del sector, pero poco a poco tratamos de subir en el ranking. Fer, pero tú ya no puedes estar más arriba en el ranking, y eres el top, el número uno. Y aparte, no te preocupes, si no triunfas como arquitecto te podemos cambiar de título en los siguientes programas. A lo mejor te vuelvo metalúrgico, industrial, ¿qué prefieres? Híjole, Mos, difícil decisión, pero para no entrar en polémica y no herir los sentimientos de nadie, dejemos en suspenso esta respuesta y demos mejor la bienvenida a la protagonista de la sesión informativa, nuestra queridísima Susana Torres. Susi, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Fer, hola Mos, me encuentro bien, muy buen día a ustedes y a todos nuestros podescuchas, como siempre muy entusiasmada de compartir micrófonos con ustedes y compartir los datos más relevantes del sector en nuestra gran audiencia. Excelente, Susi. Y sin más preámbulo, ¿qué les parece si nos cuentas un poquito del resumen del programa anterior? Claro que sí, en el programa anterior vimos brevemente la mejora que ha tenido el índice de confianza del consumidor, vimos que tenían ya algunos meses positivos. Además platicamos del plan de reactivación económica con algunas inversiones, también en inversión privada, principalmente de movilidad. Y además Mos nos habló, como siempre, de algo importante, de alguna construcción del acero. En esta ocasión hablamos sobre la tecnología 3D y su aplicación en la industria del acero. Y para complementar tuvimos una entrevista estelar, tuvimos el honor de tener en el estudio al presidente en turno de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, al doctor Esteban Astudillo, quien además nos deslumbró con toda su trayectoria que tuvo en Francia y nos confió sus pasatiempos. Resulta que el doctor es todo un conocedor del cine independiente o el cine de autor. Excelente programa que tuvimos con nuestro invitado especial, pero el día de hoy también nos espera otro gran programa. Tú, Mos, nos traerás un pedacito de París aquí en México y como siempre tendremos otra celebridad forjada en acero, que no dudo en que haga repensar a Mos sobre su cambio de profesión. El día de hoy nos acompañará el arquitecto Fernando Vasconcelos. Suena bastante bien, Fer. Y sí, yo creo que nos quedamos un poco impresionados con lo del doctor Esteban Astudillo y sus películas francesas, que quisimos traer un poquito de Francia para todo nuestro público, pero con experiencias en México. Vamos a arrancar el programa con Susi. ¿Qué nos cuentas con las noticias de la semana? Mira, pues hoy vamos a hablar acerca de las últimas cifras del informe de perspectivas económicas globales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD. Las proyecciones están condicionadas tanto a la evolución de la pandemia como los supuestos o las acciones que se tomaron para la propagación del virus y la medida de recuperación que se utilizaron tanto en consumidores como empresas. Hay una amplia gama de posibles resultados y aproximadamente en los próximos 18 meses. Y en este sentido, la OECD tiene 3 escenarios: el actual, un escenario a la alza y un escenario a la baja. Así es que vamos a hablar primero de las previsiones actuales. La OECD informó que a pesar de que hubo un colapso, como ya sabemos, en la primera mitad del año, la actividad económica se empieza a recuperar, ya que empezaron a flexibilizar las medidas sanitarias de confinamiento y se reanudaron ciertas actividades. En este sentido, la OECD pronostica una contracción económica a nivel mundial de menos 4.5% para el 2020 y una recuperación del 5% para el 2021. El otro escenario, como que comentamos, es el escenario a la alza. Para que se dé este escenario a la alza, la confianza de los consumidores y de las empresas tendría que mejorar rápidamente y esto implicaría la contención de menos rebrotes y un tratamiento vacuna eficaz. Y en este sentido, lo que estaría haciendo es fortalecer la demanda interna y mejoraría las perspectivas de crecimiento. En esta simulación se espera que el escenario sugiere una disminución de 1 o 2 puntos porcentuales en las tasas de ahorro en los hogares a partir del primer trimestre del 2021 y podría fortalecer el crecimiento global en alrededor de 2 puntos porcentuales, empujando hasta 7% el indicador. En el escenario a la baja, pues es un escenario negativo y en este escenario tendría que suceder que la confianza permanezca débil
en un periodo prolongado, hubiera mayor incertidumbre en cuanto a rebrotes del COVID y esto generaría mayores medidas de contención. En esta simulación lo que estaríamos viendo es un riesgo a la baja en donde el crecimiento global estaría entre 2 y 3 puntos porcentuales en el 2021, reduciendo a la mitad de la tasa del crecimiento global proyectada en el 2021, como lo mencionas. Susi, para México, ¿cuáles son las expectativas? Fíjate que las expectativas para México son mucho menos optimistas. La OECD prevé una caída de la actividad económica en menos 10.2% en el 2020. Habían dado ellos un pronóstico de menos 8.6%, han elevado este número, pero se espera que para el 2021 se empiece a ver un repunte aproximadamente de un 3%, pero van a ser 2 puntos por debajo de la recuperación mundial. Es muy importante considerar que restablecer la confianza será crucial para que las economías puedan recuperarse. Como decíamos, empezamos a ver que el indicador de confianza se está recuperando. Traemos otros números que tienen que ver con la actividad industrial. En esta vemos que esta actividad industrial alargó la tendencia a la alza durante el mes de julio, con una recuperación de 6.9 puntos porcentuales frente al mes anterior, después de los fuertes descensos que tuvimos en los meses de abril y mayo. Hasta el momento, esto asemeja a una V. No obstante, el nivel de julio del 2020 apenas alcanzó al observado en el 2009. Esto quiere decir, todavía nos queda de ver este número. INEGI presentó el indicador mensual de la actividad industrial del séptimo mes del año, que mostró un descenso anual de 11.6%. El sector de la construcción es el que peor desempeño tuvo. A tasa anual, la construcción disminuye un 23.7%. Y a todo esto, ¿cómo quedaron estos datos por sector, Susi? Fíjate, Fer, que si abrimos los datos por sector, el sector de la construcción, como mencionaba, fue el que tuvo la peor caída. En obra civil, con un descenso de 29.4%, edificación un 23% menos, y en los trabajos especializados quedando en menos 17%. En programas pasados, y justamente ahorita recordábamos que la Ciudad de México tiene grandes proyectos de movilidad y es justamente hoy vamos a hablar de uno de estos grandes proyectos, es la construcción del trolebús elevado en el eje 8 de Ermita Iztapalapa. Días anteriores, el secretario de Movilidad, Andrés Lajaos, mencionó que este proyecto tuvo su origen en la necesidad de extender el trazo de la línea 8 del metro. Este trazo corre de Ermita Iztapalapa, y lo que se pretendía es que esta zona tuviera un transporte rápido y seguro. Se decidió por el tren elevado, considerando que este permite ahorrar tiempo a la gente que sale desde Iztapalapa. Digamos, por ejemplo, que de Santa Marta a la estación de Garibaldi, que es la continuación de la línea 8, sería un trayecto alrededor de 54 minutos. La inversión para este proyecto es de 4,000 millones de pesos. En esta primera etapa contará con 50 trolebuses, 7 estaciones y 2 terminales, con capacidad para transportar aproximadamente 140,000 personas. Implicará una ingeniería espacial acompañada del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta primera etapa llegará de Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en una segunda etapa hasta Santa Marta Catitla. Con acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas para los Servicios de Proyectos, se adjudicó la construcción del tren elevado a la empresa impulsora de desarrollo integral, INDINSA. Los trolebuses articulados de alta tecnología son y estarán a cargo de Yutón y llegarán a México a mediados de diciembre de este año. En junio se llevará a cabo la licitación de la parte electromecánica de este tren elevado. Como vemos, es un proyecto con tanto proyectos de electromecánica como de construcción. Y lo más importante, ¿para cuándo se prevé que esté terminada esta primera parte? Se prevé un tiempo de ejecución aproximadamente de 10 meses y se cree que podría estar inaugurado en abril del 2021, o sea, no falta tanto. Pues excelentes noticias, como siempre, Susi, muchas gracias por traernos la información más relevante del sector. Y ahora, por favor, arranquémonos con la cápsula del día, que suena bastante interesante. Claro que sí, mi buen Fer. Y Susi, me imagino que ustedes dos conocen la famosísima Torre Eiffel, ¿no? No me digas que también nos vamos a ganar un viaje, me encantaría regresar por allá. Más o menos, Susi, de hecho es algo todavía mejor. Imagínate poder ver esta Torre Eiffel, pero sin salir de México. Me gustaba más la idea de ir a París, pero dinos, ¿qué estás tramando ahora? Bueno, realmente no es la Torre Eiffel, pero sí uno de esos primos lejanos de la Torre Eiffel.
Y ahí viene la pregunta de esta semana. Fer y Stu, ¿sabían que hay obras diseñadas por el mismísimo ingeniero que construyó la Torre Eiffel aquí en México? Fíjate que no sabía que hubiera una construcción con el mismo ADN de esta hermosa torre. Pues bien, primero vamos a platicar quién es este ingeniero detrás de la construcción de la Torre Eiffel, que yo creo que la mayoría de nuestros escuchas están familiarizados. Es una majestuosa obra que fue construida por el ingeniero civil francés Gustave Eiffel, que vivió de 1832 a 1923. Y este señor fue un ícono en la construcción de estructuras metálicas en todo ese periodo. Fue elegido para la construcción de esta obra. Inicialmente Gustave Eiffel había previsto 12 meses de trabajo para la Torre Eiffel, pero en realidad necesitó el doble de tiempo, que eso casi no suele suceder en los proyectos, ¿verdad? Y menos en los proyectos tan grandes. La fase de construcción comenzó el 28 de enero de 1887 y terminó en marzo de 1889. Y esto fue antes de la apertura oficial de la Exposición Universal, y lo demás ya conocemos la historia, ¿no? De que a los parisinos no les gustó, los franceses tampoco les gustó y por poquito la tiraron, pero bueno, lo interesante aquí es que la popularidad del señor Eiffel rompió fronteras, ya que con la fama que contaba incluso antes de que construyó la Torre Eiffel, varios gobiernos en el mundo y en América Latina le hicieron diversos encargos, y específicamente aquí en México tenemos la muy buena suerte de conservar por lo menos 2 obras del señor Eiffel que están confirmadas de su autoría, y otras 2 que se piensan que a lo mejor son de él. Interesante, y yo conocía solo una, pero es bueno saber de todas las posibles obras que sobreviven aquí en México. Me imagino que algunos de nosotros conocemos el famoso Puente de Fierro, y creo que también esta es la obra más cercana, por lo menos a nosotros y a nuestras operaciones, ya que se encuentra en Ecatepec de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México, y es un motivo para ir a visitar el paradisíaco municipio de Ecatepec, ¿no? En realidad esta imponente obra, que ahora está un poquito olvidada, fue creada 7 años antes que la Torre Eiffel. O sea, este señor ya traía suficiente fama como para que lo llamáramos acá a hacer un puente. Y en 1870 pues se le invitó con la intención de unir las vías ferroviarias que viajaban entre la Ciudad de México y Veracruz. Y no hay que olvidar que para estos años, previos al Porfiriato, comenzó una fuerte admiración por la estética francesa o afrancesada, sobre todo en la arquitectura y planeación urbana. Y tal vez por eso es que el señor Gustave Eiffel fue el comisionado para diseñar este puente y decidió mandar a hacer todas las piezas del puente en su propia fábrica en Bélgica. Este proceso le generó una demora de ni más ni menos de 9 años en la producción total de la obra. Pero bueno, este puente cumplió perfectamente con su fusión estética y urbana hasta el año 1950, cuando el tren dejó de utilizarse gracias al desarrollo de los transportes automotrices en nuestro país. El puente era demasiado estrecho para que las toscas carrocerías de los camiones pasaran, así que el gobierno tuvo que mandar a construir otro al ladito justamente. Y el afrancesado puente pues había perdido su estatus de glamoroso para formar parte de las ruinas citadinas que contemplan el paisaje de la carretera México-Pachuca. Y mientras la zona conurbada de la Ciudad de México seguía creciendo, ¿no? de manera muy rápida. Y ante la llegada de este nuevo puente, que es definitivamente menos estrafalario pero mucho más funcional, se pensó que lo mejor sería derribar la antigua y estorbosa construcción. Pero gracias a la firma del autor, al señor Eiffel, decidieron mantener la estructura metálica, pero prácticamente en abandono, sin darle nada de mantenimiento en lo absoluto. Y fue hasta el año del 2000, un artista plástico, Manuel Bueno Herrera, rescató el puente de fierro del olvido y con apoyo del gobierno logró darle un segundo aire, transformándolo en el Centro Cultural Puente de Arte. Un recinto que durante más de 15 años se aferró a ser un espacio de exhibición de arte producido por vecinos de Ecatepec, pero desafortunadamente por el momento está cerrado y el futuro de este puente otra vez es incierto. Existen intenciones de honrar y dignificar el emblemático punto de Ecatepec, pero lo que hace falta, como en muchas cosas de nuestro país, son los recursos. ¿Qué les parece? Bueno, de ahora en adelante, en vez de decir que vamos o vivimos a Ecatepec, podremos decir que vamos al París de México. Y ya saben, amigos, si quieren tomarse una foto romántica o hacer una propuesta de matrimonio, en vez de gastar miles de pesos, podemos ir a Ecatepec a tomarnos esta valiosa foto. Sí, y la verdad es que
es una desgracia. Yo estuve buscando para la investigación de esto un poquito de las fotos de antes y de después y era un puente muy, muy bonito. Ahora no es tan bonito porque tiene unas cubiertas medio feas en el exterior, pero de todas formas, si algún día se encuentran en la zona y tienen ganas de ir a explorar un poco, es recomendable. La segunda obra de la que voy a hablar del señor Eiffel en México es una que yo he tenido el placer de visitar y de estar ahí, que es el Palacio de Hierro en la ciudad de Orizaba, en Veracruz. En esa época esta ciudad era considerada como la más culta del país y esto fue motivo por lo cual muchos inmigrantes extranjeros llegaron a probar fama y fortuna. Principalmente había franceses, suecos, irlandeses, ingleses, españoles, italianos, estadounidenses, alemanes y por supuesto pues nacionales, ¿no? Y la extensa variedad de todas estas culturas pues atrajo una gran diversidad de tendencias europeas. El 26 de septiembre de 1891, el gobierno municipal, estatal y federal se realizaron las gestiones a través del ministro de México en el extranjero, el orisbeño Sebastián Antonio Duque de Mier y Celis, para encargar a la Sociedad de Bélgica, la Société Anonyme de Fox de Aigu, que seguramente dije muy mal, el diseño y construcción de un edificio único y excepcional que representara a esta gran ciudad de Orizaba. Un edificio, un palacio que pudiera realmente representar la internacionalización del mundo en esta ciudad tan chiquita que está en Veracruz. La constructora belga entonces se dio a la tarea de buscar en Europa al mejor arquitecto y al que tuviera más prestigio en ese entonces, el arquitecto belga Joseph Tanley, y fue el que otorgó el diseño a nuestro amigo Gustave Eiffel. Esto se lo dio luego del gran triunfo que tuvo en su famosa torre y a partir de esto concibió y diseñó el Palacio de Hierro. Es una estructura metálica y que si van a visitarlo hoy en día sigue siendo muy original. El concepto y del diseño arquitectónico, todo es sumamente original y creó un edificio totalmente hecho de piezas para armar. Entonces es como un Lego de metales este edificio. La inauguración del Palacio de Hierro en Orizaba se hizo el día 16 de septiembre de 1894, exactamente un año más tarde de que se inició su construcción, esto con muchos mejores números que el famoso puente de Fierro. Y a nuestros escuchas viajeros, este es un palacio donde puedes disfrutar de un montón de cosas. Tienen algunos museos como es la cuna del fútbol, el de las cervezas raíces de Orizaba, muro interactivo y planetario. Tiene la sala Eiffel, que es ideal para reuniones de trabajo. También pueden encontrar a la oficina de turismo. Hay una tienda de souvenirs. Y lo que a mí más me gustó cuando yo la visité es un café que justo da a la parte frontal del edificio, que tiene una vista maravillosa y hacen un muy buen expreso. Entonces lo recomiendo totalmente que vayan para ahí. Y tal vez tengan suerte y se toman un cafecito ahí sentados, disfrutando el calor de Orizaba y viendo al paisaje y tal vez tengan una reencarnación del señor Eiffel. Qué buena combinación suena eso, Mos. Un café en Orizaba rodeada de una estructura de acero legendaria. Suena bastante bien. Excelente combinación, diría yo. Y ahora vamos a una tercera estructura. Esta vive mucho en un espacio medio mítico y hay mucha discusión alrededor. Es la iglesia de Santa Bárbara. Esta iglesia está al norte del estado de Baja California Sur, en la comunidad de Santa Rosalía. Se tiene en esta comunidad una de las joyas arquitectónicas más interesantes de la región. Esta iglesia de Santa Bárbara se presume que es un edificio que tiene autoría del señor Gustave Eiffel, pero si se meten a investigar, hay muchos argumentos en contra y también a favor, ¿no? Entonces, yo aquí no vengo a decir que es verdad o que no es verdad, yo solo vengo a decir que igual es un edificio maravilloso metálico y si lo quieren ir a visitar, ahí está. Y algo interesante también es que tiene una placa que dice que es del señor Gustave Eiffel, que a lo mejor es un stunt de mercadotecnia más que otra cosa, pero yo les dejo a ustedes hacer esa investigación. Pero les voy a contar un poquito de cómo surgió o cómo se piensa que surgió esta estructura. Esta ciudad de Santa Rosalía es una pequeña y antigua ciudad minera que tuvo un auge económico con la explotación del oro y el cobre en el siglo XIX. En esta comunidad se encuentra esta enigmática iglesia. La estructura es totalmente de metal, es una verdadera obra de arte y de ingeniería y también de arquitectura, ¿no?
Se destacan sus delicados y detallados vitrales, color azul y marrón, que resaltan lo expresivo de las vigas y los remaches. Y para los habitantes es un legado inigualable de sus ancestros y está considerada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como Patrimonio Histórico de la Humanidad. La iglesia se ubica en la zona centro y más antigua de Santa Rosalía, y según versiones, la iglesia fue trazada en 1884, pero fue construida hasta 1887 para ser exhibida junto a la Torre Eiffel en la Exposición Universal de París de 1889. Y de ahí viene un poquito toda esta confusión y debate de que si es del señor Eiffel o no. Ambos fueron muy contemporáneos, ¿no? Los dos pasaron prácticamente al mismo tiempo. Y se presume que años más tarde se trasladó a la península de Baja California. Sin antes haber permanecido unos años en Bruselas, en Bélgica, la obra se compró en 1895 por la compañía de Boleo, que la desarmó enterita y la trasladó en barco a la península, específicamente a este pueblito del que ya hablamos, para ser armada por las manos de los indígenas yaquis que trabajaban en las minas, y nuevamente la bautizaron con el nombre de Santa Bárbara. La iglesia llegó a su lugar en 1896 en un velero que tomó la ruta más larga, que es la ruta del Cabo de Hornos, pasando por allá por Patagonia y todo eso, una de las rutas marítimas más difíciles de transitar, un mar muy bravo. Y el arquitecto del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Enrique González, asegura que la importancia arquitectónica de Santa Bárbara es tal que solo existen 3 construcciones similares en el mundo. Y para los colegas del gremio del acero, si tuviéramos que hacer una plegaria para mejorar a lo mejor la producción del acero, pues ya sabemos a dónde tenemos que ir a rezar. Bueno, Mos, pues iremos por allá a rezar, pero creo que tú que llevas acero en las venas, también hubiera sido muy buena opción para que te casaras ahí. Sí, es correcto. Si hubiera estado a lo mejor un poquito más cerca, lo hubiera tenido como primera opción. Y por último y para terminar, me gustaría hablarles de una cuarta obra que tampoco podemos asegurar al 100% que haya pertenecido al señor Eiffel, la cual es el kiosco del Jardín de Juárez en Cuernavaca, Morelos. El Jardín Juárez se ubica a un costado del Palacio de Gobierno de la ciudad y su kiosco fue traído a Inglaterra bajo las órdenes del gobernador Jesús Preciado en el año 1890. Esta estructura consiste en un kiosco metálico que adorna la plaza principal. Una vez que la estructura llegó a México proveniente de Europa, fue transportada hasta Cuernavaca a bordo de mulitas hasta llegar a Morelos, y realmente nadie tiene documentación de que haya sido fabricada por el señor Eiffel, pero hasta hoy es el mito, ¿no? Es la historia que ha pasado de generación a generación y pues muchas personas piensan que sí lo fue. Y pues bueno, esa fue la cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que sepan que tenemos un poquito del señor Eiffel aquí en México, confirmado o no confirmado. Les invito a visitar estas 4 estructuras que la verdad son bien interesantes. Claro que sí, Mos, y sobre todo creo que diste unos tips muy valiosos y muy interesantes de algunos lugares para visitar cuando estemos por esos rumbos. Y bueno, ahora pasemos a la parte estelar del programa, la entrevista del día de hoy. Será todo un honor, Fer. Nuestro siguiente invitado tiene una trayectoria impresionante y no dudo que será una entrevista muy enriquecedora. Él tiene una formación académica para la Universidad Iberoamericana con una licenciatura en arquitectura en 1980 y maestría en diseño urbano en el 2017. Ha colaborado con diversos despachos de arquitectura como Alvin y Norton Arquitectos, Alvin Vasconcelos, Elizondo Arquitectos, AVE Arquitectos, entre otros. Desde el 2004 a la fecha es director general y administrador único en FBA Nuevo Espíritu y labora en GFA Grupo Inmobiliario como director de arquitectura. Ha participado en diversos proyectos que nos tomaría todo el programa mencionarlos, pero por destacar algunos, como The American School Foundation, primer lugar en premio ECOSIAC, remodelación y ampliación del campus observatorio, fue el primer colegio como certificado LED en América Latina, el Hospital Reforma Chiapas 2010, Hospital Universal de 30 camas y 2 niveles, y trabajó en la colaboración de los proyectos del nuevo estadio OmniLife en Guadalajara y varios proyectos más en Panamá. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Fernando Vasconcelos. Fernando, es un placer tenerte como invitado en Hablando de Acero.
y yo creo que ahora todos estamos en una situación pues bien compleja en la que nos estamos enfrentando a este tema de la pandemia, nos estamos adaptando a una nueva forma de trabajo. ¿Cómo ha sido para usted esta adaptación? Nos comentaba antes de empezar el programa que ya la voz hasta la traía ronca de tantas reuniones de Zoom, de gritarle a la computadora. ¿Cómo ha sido para usted todo esto? Hola Carlos, buenas tardes. Pues ha sido complicado como para todos el tema de la pandemia, porque todos tuvimos que irnos a nuestras casas con una computadora portátil y con pocos recursos, digamos, o con los recursos que ya tenías, porque el que no tenía buena internet pues se enteró, y el que no tenía buena computadora también se enteró, y el que tenía buena internet y buena computadora también se enteró. Sorpresivamente, el tema de la pandemia, cuando menos en el área de proyectos, ha sido una sorpresa encontrarnos muy productivos. Todos estábamos de alguna manera temerosos de fallar, de ser poco productivos, de perder el trabajo, de perder posibilidades de progresar. Yo creo que ese miedo persiste, pero con el miedo creo que el miedo en este caso ha sido muy buen consejero para convertirnos en productivos y sorpresivamente el área de proyectos ha sido muy productiva. Hemos recuperado tiempo perdido de los proyectos, meses y meses, o sea, estos 6 meses que pasaron, para no hacerte la larga, hemos recuperado, en un proyecto recuperamos cuando menos 4 meses que traíamos atrasados, y en otro proyecto que traíamos 6 meses atrasados, traemos otros 3 meses adelantados, producto de esta, como te digo, de este miedo a ser improductivos y al ser productivos con nuestra electrónica como podamos. Creo que es una muy buena sorpresa. Por supuesto hay gente que toma tiempo de ver la televisión y estar en las juntas en pijama o desaparecer por momentos de las juntas y ese tipo de cosas. Pues sí, esas cosas pasan y me imagino que pasarán, pero un alto porcentaje, te estoy diciendo, por lo menos en las áreas que alcanzo a ver yo, cuando menos el 80% de la gente está siendo igual o más productiva de lo que era antes de la pandemia. Sí, justamente creo que a todo el mundo nos ha pasado eso. Es claro que cambiar las reuniones presenciales es difícil, cambiarlas al 100%. Hay una calidez humana inherente a reunirnos y a poder dar un abrazo a un colega o poder saludar de mano a alguien y hacer estas pláticas informales, pero siento que todo esto de la pandemia nos ha obligado a recortar muchísimo todas estas, digamos, como actividades que no eran prioritarias, sí prioritarias para nuestra humanidad, pero no prioritarias para estrictamente el trabajo, y nos ha hecho mucho más productivos hasta cierto punto. Igual, algo que a mí me llama la atención es que sales de una reunión hablando con personas que a lo mejor viven a 2 kilómetros de tu casa y vas directamente a una reunión con personas que están en Estados Unidos, y en 5 minutos más vas a otra reunión con personas que están en Brasil, y parece como que ni aunque los tuvieras formados afuera de tu oficina serías tan eficiente. Y creo que todo esto, pues sí, nos ha hecho, a todo el mundo nos ha obligado a adaptarnos a esta situación, y pues sí, evidentemente va a haber personas que sacan provecho a lo mejor de esto, pero yo creo que en general, por lo menos en los círculos en donde yo me muevo, creo que nos hemos vuelto más productivos, y la gente está trabajando tal vez hasta un poco más de lo que estaría trabajando anteriormente. Hemos quitado tiempos de traslado y muchísimas otras cosas que realmente no agregan valor. Esa es la otra enseñanza. No te subes al coche y no te subes al avión, ¿no? En un día de 3-4 juntas, pues la mitad del día está en el coche. Y como te comentaba hace un momento, estamos haciendo un proyecto con unos arquitectos en Boston, y ahora en la pandemia ya hubiéramos ido cuando menos 2 veces, cuando menos 4 gentes. O sea, somos más productivos y somos más ecológicos, digamos, y menos contaminadores. Claro. A su costo, ¿no? A un costo hay un esfuerzo extra para tratar de hacernos entender y tratar de que las ideas fluyan.
Claro, no es lo mismo tener una persona enfrente y las conversaciones yo he notado que son un poco más atropelladas, ¿no? No tienes los gestos de la otra persona tan en vivo como para saber cómo está reaccionando y tú poder entablar una comunicación pues más efectiva, ¿no? La cara dice mucho, nuestros brazos dicen mucho y pues no necesariamente eso se transmite por medio de una camarita y luego va a destiempo, pero sí, es un mundo extraño en el que nos encontramos hoy en día. Y tomando ese punto de que de lo que estamos pasando actualmente, a mí me gustaría irme un poquito al pasado y más o menos unos 40 años, y me gustaría preguntarle cómo descubrió su vocación como arquitecto, cómo sucedió esto. Pues mira, yo creo que descubrí mi vocación como arquitecto hace como unos 20. Los otros 20 me los pasé tratándome de enterar de qué iba la arquitectura. O sea, cuando tienes 20 años no sabes ni dónde andas y es muy difícil hacer decisiones de ese tipo y la mayor parte de la gente las hace o con la dirección de su papá o con la dirección de su abuelito o porque es una cosa familiar y no sé, y no sabes ni cómo caíste. Yo quería ser doctor y estando en la prepa fui a ver un parto y en ese momento dije, yo no voy a ser doctor nunca. Entonces estaba ya, mi papá era médico y mi abuelo también, entonces decía, pues ya no fui médico, ahora pues, en mi familia no había ni un arquitecto. ¿Y cómo caí en la escuela de arquitectura? No tengo ni idea. Pero las primeras, digamos, vamos a fast forward 5 años, ya terminaste la carrera, tampoco estaba muy bien enterado de qué venía, ¿ya me entendiste? Hasta que empiezas a trabajar y empiezas a tener tus primeras construcciones y empiezas a ver que va de la transformación del medio ambiente, de la transformación de un objeto que no es nada en un objeto que es un edificio, y entonces empiezas a agarrarle el gusto. Entonces otra vez, fast forward 5 años, ya vas en 10 que saliste de la carrera y ahora más o menos entiendes de qué va hacer proyectos, hacer construcciones, de qué va las cosas técnicas, las cosas de instalaciones, las estructuras. Haz de cuenta, fast forward otros 5 años y entonces me empecé a aficionar a la estructura, que era pues, no los huesos del proyecto, sino el espíritu del proyecto, la expresividad del proyecto, la expresividad de los edificios. Y entonces, no es que yo haya encontrado mi vocación hace 40 años, sino que la vas viendo nacer y la vas transformando, y entonces tú solito introduces una serie de temas de investigación para que tu carrera vaya siendo cada vez más interesante para ti mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues te da tramo para crecer y te da tramo para hacer más cosas. Creo que por ahí es como se descubre la vocación. Si me preguntas, ahorita estoy en perfecto uso de mis facultades, como dicen los abogados, y que mi preparación terminó hace bastante poco, porque la preparación de un ingeniero y de un arquitecto en realidad es muy larga. Si tú crees que saliendo de la carrera eres ingeniero o eres arquitecto, pues yo te tengo sorpresas. Yo te digo que no, que cuando terminas la carrera apenas estás informado de qué va. Y si no pones cosas tú en tus temas de investigación y cómo seguir, pues es imposible hacerlo crecer, ¿no? Al mismo tiempo, pues tú solito, al hacerlo crecer, pues tú solito vas ampliando tus facultades y tus relaciones y tu manera de hacer arquitectura o ingeniería, ¿no? Es súper interesante. Nunca, nunca, pero he tratado de no dejar de dar clases y eso también te da cierta profundidad cuando ves a los estudiantes y ves la distancia que hay entre conocer el camino y no conocerlo, ¿no? Es muy interesante esa aproximación a esto de la vocación y me viene un ejemplo a la cabeza muy que yo tengo muy cerca del corazón. Cuando estaba haciendo la maestría en Inglaterra, uno de mis amigos estaba haciendo un proyecto al mismo tiempo que yo lo estaba haciendo, ¿no? Y esto de que tú no realmente te formas en lo que estás estudiando hasta que empiezas a trabajar y hasta que empiezas a hacer las cosas es muy cierto. Este amigo, cuando empezó a hacer todos sus experimentos para su tesis de maestría, un buen día se acercó conmigo y me dijo, Mozo, es que
apenas me acabo de dar cuenta de qué se trata mi maestría. Y me dio muchísima risa, ¿no? Claro, porque no tenía idea. Qué bueno que se dio cuenta, porque igual y te la pasas en blanco. Totalmente. Es bien difícil y te toca también con el tema de la pandemia, toca un punto bien difícil, que es, una cosa es la crisis sanitaria y otra cosa es la crisis económica y otra cosa es la crisis de educación que estamos teniendo y que vamos a ver los resultados dentro de 5 años o dentro de 10, con los escuincles tomando clases por Zoom y los medianitos y los grandecitos, las universidades gringas están por Zoom, pierdes muchísimo de tu maestro, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo y fíjate que remontándonos, me hicieron recordar ese primer momento en el que decides qué carrera estudiar sin saber que ya lo decidiste. Estás ahí metido y no sabes hasta mucho tiempo después, como tú lo mencionas, si realmente la elección fue la indicada. En mi caso sí fue la indicada, pero seguramente en algún momento tendrás que darte cuenta de que no es la indicada y regresar. Y en este sentido, hablabas de muchos proyectos. No sé para ti, ¿en qué momento consideras que es tu primer proyecto y qué es lo que te hace o cómo te llega esta inspiración? Porque mencionabas que fue tiempo después en donde te diste cuenta que ya estabas dentro. ¿Cuál consideras que es tu primer proyecto, Fernando? Mira, afortunadamente he construido muchísimos edificios y casas y todo y he podido comprobar la exactitud de las propuestas o su inexactitud. Y tienes que ser súper crítico para también verle lo que no jaló y lo que no está bien. Pero haz de cuenta, yo cuando empecé a hacer casas, empecé a hacer los proyectos y a empezar a hacer los cálculos yo mismo y las instalaciones yo mismo, tratando de comprobar que podía controlar todas las áreas sin traer necesariamente a un estructurista o un instalador para confirmar lo que estaba yo planteando. Estoy pensando, hice muchas casas primero, pero una casita que digamos que fue la que te diría que fue mi primera casa, que es una casa muy racional, muy estructurada, muy bien hecha, que está todavía de pie ahí en la calle Rómulo Farril y que ya no me dejan entrar porque el que era mi cuate era el marido y se divorció de la señora y la señora se quedó con la casa, entonces ya no me dejan entrar. Pero el otro día la fuimos a retratar con un dron y que está tan bonita mi casita, súper bien estructurada y casi en una composición muy simple si tú quieres, que se parecen a mis proyectos nuevos que son muy simples, empiezan al grado de ir perdiendo complicación y hacerse sumamente simples. Terminé unas casas ahora en San Jerónimo, que son 5 casas, en 6 muros de concreto, todos con vigas de acero, que no puede ser más simple. Creo que ese tema me atrae muchísimo, de mantener las cosas simples al extremo, ¿no? Desprovistas, ya olvídate de ornatos, sino desprovistas de, yo les llamo tics nerviosos, que son de poner la puertita para acá o emplear demasiado tiempo en resolver las plantas. Creo que las cosas rectilíneas y las cosas simples es lo que me atrae más y creo que le voy a seguir. Qué interesante esa aproximación. Yo me imagino, yo nunca lo he vivido, pero yo me imagino que como un arquitecto joven, si yo estuviera apenas iniciando y queriendo poner mi huella en el mundo de la arquitectura, a lo mejor pensaría en algo sumamente complejo y con, ¿sabes? Como una obra que hable de mí, que tenga un emblema, pero lo que dices es muy cierto, ¿no? Porque al final del día la simplicidad brilla por sí sola y muchas veces cuando intentas rebuscar demasiado las cosas, pues te sale todo mal, ¿no? Y se empieza a entorpecer muchísimo el proceso. Exacto, y haz de cuenta estas casas de las que te estoy hablando, que están recién terminadas. El otro día vino una señora que quería comprar una, vio las casas y dijo, este es un arquitecto que tiene 35 años. Porque las vio demasiado propositivas, demasiado modernas, sin ningún tipo, o sea, la gente, los arquitectos de repente empezamos a agarrarnos de temas que gustan para no pensarle demasiado y hacer que gusten las cosas.
a mí no me interesa que gusten, si me gustan a mí. Entonces, cuando lo vio la señora, dijo, este arquitecto es el tipo más moderno que hay, y seguro tiene 30 años o 35, y si no es que vive en Nueva York, que ese es otro tema. Cuando yo empecé a estudiar, la onda era Barragán y las cosas mexicanas, y ahora todo eso se ha caído tanto, y ya nadie te habla de lo mexicano, pero nadie te habla tampoco de lo global. Entonces ese es otro tema que está sateliteando, como muchos otros temas a los que tenemos que estar atentos cuando viene cuando viene la definición de los proyectos, ¿no? Es súper interesante. Sí, totalmente. Y algo que me llama la atención de lo que mencionas es esto de los gustos, ¿no? Porque al final, cuando a ti te gusta algo es porque disfrutas estéticamente cómo se ve o tú disfrutas algo en esos ambientes y te da de cierto modo algún placer, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú disfrutas de la arquitectura? ¿Qué es lo que te da placer de esta actividad? Te voy a contestar con una reflexión que he confeccionado a lo largo de muchos años. Lo que te da placer es que las cosas bien resueltas, las cosas que cuando tú las ves dices, por supuesto, así era, ¿ya me entendiste? Cuando tú ves una solución y tu ojo te avisa antes que tu intelecto. Tu ojo sabe algo que está bien resuelto, o algo que está bien puesto, o algo que está bien invertido. Tu ojo se da cuenta, y a las pruebas. No necesitas ser demasiado injusto para cuando tú ves un retrato de una obra que está en Tailandia, decir, wow, ¿qué es eso? Eso funciona, es una casa, yo quiero conocerla. Entonces, cuando tú ves un edificio bien resuelto, automáticamente dices, por supuesto, así era. Así, y no solo me gusta y me provoca placer, sino cuando yo no lo hago me siento hasta celoso de que alguien más lo hizo, ¿no? Oye, siempre entendemos que alguien es nuestra inspiración. Tú, a lo largo de tus trayectos y de tus proyectos, ¿quiénes han sido para ti algunos arquitectos o artistas que han inspirado tus proyectos o influenciado, ¿no? De cierta manera? Mira, la respuesta es sí, muchísima gente. Te digo, cuando yo empecé a estudiar, había solo un planeta que daba vueltas alrededor del Sol, que era Luis Barragán. Entonces, y eso he tratado de hacerlo también. Yo cuando era estudiante fui a la casa de Barragán, toqué la puerta y quise entrevistarme con él. Por supuesto no tenía cita ni mucho menos, y Luis Barragán tuvo la gentileza de recibirme y estuve con él toda la mañana de un sábado. Por supuesto me puse a estudiar todas sus plantas, todos sus alzados, toda su trayectoria. Visité en Guadalajara las obras viejas, visité en México todas las obras, y he tratado de ir sumando personajes a esta lista de influencias, porque yo me di cuenta muy temprano que Barragán, el mismo arquitecto mexicano por antonomasia, tenía influencias de Marcel Breuer y de todos los alemanes que vinieron a Estados Unidos y que empezaron a hacer casas modernas de gran categoría, y su misma casa tiene influencias de las casas de Breuer y de otras casas. Entonces eso me dio pistas para seguir estudiando los personajes y sus obras a lo largo del tiempo, lo cual me trajo también a construir una biblioteca de arquitectura bastante respetable y que disfruto mucho, y ahora con la pandemia la disfruto más porque me paro y estoy a 10 metros de mis libros y los consulto. Yo les digo a mis alumnos que yo le puedo ganar a Wikipedia y le puedo ganar a quien quieras, porque Wikipedia te da una página de Barragán y yo te doy 20 libros. Y entonces yo te diría, Luis Barragán es mi cimiento, y es el cimiento de muchos arquitectos de mi generación. No quiere decir que yo sea su seguidor, al contrario, es como tu padre, ¿no? Pues tu padre lo puedes adorar, pero muchas veces tienes que renegar y todas las veces tienes que seguir sobre las ideas que te parece que valen la pena seguir y tirar las que van a tirar. Yo vivo en una casa que hice hace muchos años y tiene tics nerviosos de Barragán. Las casas nuevas que estoy haciendo ya no tienen tics nerviosos de nadie, porque ya afortunadamente he logrado darme cuenta de estas influencias, ponerlas en su valor y ponerlas en la distancia, ¿no?
no puedes ser como tu abuelo, tienes que ser como tratar de ser como, darle pistas a tus nietos. Muchísima influencia de los arquitectos alemanes, de los arquitectos gringos, de los arquitectos japoneses, de la historia de la arquitectura en general. Ahorita estamos haciendo un proyecto en Nayarit bastante choncho y estamos incorporando temas de la Acrópolis de Atenas, para que me entiendas. Entonces, esto que comentas, no sé si llamarlo influencias, pero sí son como temas de investigación satelitales históricos que siempre tienen que estar en tu trabajo. Qué interesante, Fer, esto que comentas, y sobre todo es una pregunta que creo que nos sirve mucho, sobre todo cuando tratamos de entender la arquitectura de un personaje como tú y saber a lo mejor esa evolución que ha tenido, ¿no? Y sobre este tema de la evolución veo que en tu trayectoria, aparte de ser arquitecto, te formaste también con una maestría en tema de diseño urbano. ¿Nos podrías comentar, independientemente que si guardan una relación muy entrañable estas dos disciplinas, cómo se va reflejando a lo mejor en tus proyectos de arquitectura o viceversa el tema del diseño urbano? Mira, el tema del diseño urbano y el tema de la arquitectura es un tema en sí mismo, la relación de los dos. Hay quien dice que es lo mismo, que la casa es como una pequeña ciudad y que la ciudad es como una gran casa. Ese es de Alberti, del siglo XIV. Yo tampoco veo una frontera entre la arquitectura y el diseño urbano, ¿no? Hay casas que están construidas a partir de calles y hay ciudades que están construidas como casas. Es bien difícil el tema porque lo del diseño urbano está súper contaminado con los temas de infraestructura y de costo y el tema de que las ciudades de nosotros y muchas en el mundo pues ya están diseñadas, ya están construidas, ¿no? Entonces el diseño urbano se constriñe a nuevos desarrollos o a cosas más pequeñas y yo creo que no, yo creo que cuando enfrentas un tema de arquitectura, pues enfrentas problemas arquitectónicos o problemas de desarrollo urbano. Quiere decir, la ciudad siempre está presente, ¿no? Cuando diseñas el interior de una casa, también hay temas de ciudad metidos ahí. Yo recuerdo una alumna que tuve hace poquito que diseñó un departamento que tenía fachadas como de calle, quiere decir, había la fachada del departamento que era rectilíneo, muy largo, tenía lo que es el baño como una fachada, lo que es la cocina como una fachada, lo que es la recámara como una fachada, y entonces resulta que el departamento era como un pequeño tramo de ciudad. Entonces, si tú enfocas las dos cosas suficientemente libre como para poder viajar en una dirección y en otra, enriqueces el trabajo de un lado y enriqueces el trabajo del otro. Es un tema complicadísimo de explicar y complicadísimo de estudiar, pero al final creo que es un gran momento. El tema del diseño urbano está prácticamente abandonado y creo que es muy fértil, es muy fructífero introducirlo en los temas de arquitectura porque se enriquecen los dos de ida y de regreso. Insisto, la escala es todo. Entonces, no quiere decir que tú, como abordas una ciudad, no abordes un librero, sino al contrario, las dos cosas tendrían que estarse retroalimentando. Qué interesante todo esto que nos comentas, Fer. Y también rescatando ahorita tu comentario sobre la docencia, yo creo que es una práctica muy, muy relevante la que tú realizas como docente. ¿Qué nos pudieras platicar sobre la experiencia que tienes como académico? ¿Cómo visualizas la enseñanza en esta trayectoria y cómo va evolucionando sobre todo con el tema de la práctica y lo teórico? Mira, enseñar y aprender arquitectura es complicadísimo. Me imagino que es lo mismo para la ingeniería. Es bien difícil. Yo empecé a dar clases muy pronto y después seguí dando clases porque me hubiera gustado que alguien me dijera lo que yo les digo a mis alumnos, porque nadie me lo dijo. Les estoy ahorrando décadas de investigación tratando de darles pistas de cómo la vi yo. Es bien complicado. En este país hay, creo que 100 escuelas de arquitectura o 120. Yo creo que no hay docentes ni para 30.
de esas 120 escuelas. Si hubiera una escuela por estado, creo que estaríamos apenas bien, y que cada estado hay 5 o 6 chicas medianas y grandes. A los chicos les interesa estudiar arquitectura. Yo imagino que porque ven que los arquitectos tenemos una vida buena, o una vida respetable, o manejamos coches deportivos, o tenemos casas bonitas, pero quieren estudiar arquitectura. Pero la misma UNAM y la misma Ibero han decaído muchísimo en sus niveles de enseñanza, y ahora con la pandemia lo van a tener peor. Entonces yo he tratado de no alejarme, pero pues no está nada fácil. Oye, y entonces en este sentido, tú para el día de hoy, ¿qué dirías tú que son las características principales que te hacen ser un buen arquitecto? Pues el número 1, la suerte de haber encontrado los maestros que me encontré, los libros que me encontré, los compañeros que me encontré, y bueno, la energía que tuve para regresar sobre mis pasos y poder ajustar lo que no me gustaba, tirar los temas que no me gustaban y incorporar nuevos temas de investigación para mi trabajo. Eso es lo que te da energía para levantarte todos los días y tener ganas de hacer tus proyectos, de hacer tu trabajo. Es una colección de factores felices que involucran al factor suerte, y que nadie te habla del factor suerte, ¿no? Pero el factor suerte está ahí todo el tiempo. Incluso yo siempre digo, yo tuve muy buenos maestros afortunadamente, pero tuve maestros muy malos igual que todos, pero también aprendes de los maestros que son unos idiotas, porque aprendes a ver cómo se ve un idiota y tratas de no representar ese papel, ¿no? O sea, creo que, como te digo, aprender y enseñar arquitectura es bien complicado, y cómo llegué aquí no sé, pero con un montón de suerte seguro sí. Qué interesante que comentes lo de la suerte, Fernando. Alguien alguna vez me dijo que no en todos los casos, pero en muchos de los casos la suerte te la haces tú, y te la haces buscando esas oportunidades, investigando y conociendo, ¿no? Pero sí, definitivamente hay un factor incontrolable de suerte que todos tenemos en nuestro día a día, ¿no? Tienes razón, también tiene un ingrediente de que tú lo buscas, también tienes razón. Sí, totalmente. Y me gustaría ahora cambiar el tema y virar un poquito más hacia un poco más técnico de la arquitectura. Me gustaría preguntarte, ¿cómo has involucrado el uso del acero en tus obras arquitectónicas? ¿Qué bondades encuentras de este material? No, pues muchísimas. A mí me dices concreto, acero, madera, cristal, todo está dentro de la misma paleta de elementos de la arquitectura, ¿no? Estas casas que te digo, las que acabo de terminar, que son 5 casas entre 6 muros de concreto, toda la estructura es metálica porque tienen una sola columna. Y ahí tienes las dos cosas, ¿no? El concreto y el acero interactuando de manera impecable y caminan súper bien. A mí me gusta mucho el acero, he hecho muchos edificios en acero porque es muy rápido A mí me encanta el tema de mientras yo hago los cimientos y la primera estructura, alguien está haciendo ya la estructura metálica en un taller y luego simplemente la armamos a una velocidad increíble. Y eso no se consigue colando y cimbrando. Colar y cimbrar termina siendo lentísimo. El acero me gusta muchísimo. Independientemente de que todos dicen que es un poco más caro, yo no le veo nada más caro porque ahorra mucho tiempo, y al final el tiempo es lo más caro que hay. Y otra de mis investigaciones es, si quieres ahorrar dinero, no puedes construir. O sea, las obras avanzan a billetazos, ¿no? Y lo que importa es tenerla terminada y tenerla a tiempo, y ahí es donde tienes el acero en primer lugar. He hecho muchísimas cosas de acero, incluida la casa donde voy a vivir los siguientes 20 años. Y es muy importante, y esto no todo el mundo lo logra evaluar, y la visión de muchas personas no llega tan lejos, pero este tema de evaluar un proyecto como todo, y no solo como parcialidades de un material contra otro, de una técnica contra otra, sino evaluarlo como un todo, cuánto tiempo va a tardar, cuántas personas van a estar. Creo que es algo que
que regresando un par de preguntas atrás, yo creo que también es un buen arquitecto, ¿no? Un buen arquitecto tiene esa visión general de todo el proyecto, que sabe desde lo que va a implicar armar una estructura de acero hasta lo que va a implicar poner las instalaciones hidráulicas de la misma casa o edificio, ¿no? Totalmente. Y Fernando, ahora para cerrar un poco más la conversación, en episodios anteriores hemos tenido aquí personalidades como el doctor Esteban Astudillo, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, al arquitecto José Pichotto, que seguramente alguna vez han de haber coincidido en algún lado. No sé si sean amigos o enemigos, pero seguramente se han de conocer. Y a todos les pregunto, o más bien les pido que me platiquen un poquito más de sus actividades fuera de la academia, fuera de su vida profesional, y me hablen un poquito más de qué es lo que les gusta hacer, y te doy unos ejemplos que ellos me comentaron. Con Pichotto ya casi quedamos en armar un club de ciclismo de ruta, y con el doctor Esteban Astudillo quedamos en que voy a ver películas francesas de arte. Una de esas dos propuestas me gusta más que la otra, pero más o menos por ese lado es la pregunta. Yo te voy a fallar. Yo no, ¿sabes qué? Yo entiendo que la mente humana no tiene demasiadas posibilidades. Y si no te concentras en una cosa, o sea, concentrarse es lo contrario de distraerse. Y entonces, si no te concentras, es muy fácil perder el foco. Yo, hace cuenta, un sábado o un domingo o el día que puedo quedarme en mi casa, mi máxima ilusión es arreglar mis libros, revisar mis libros, revisar temas que tengo pendientes. Ahorita tengo un gran proyecto de expandir mi biblioteca. Eso me, vamos a decir, me relaja, no me distrae, sino trato de concentrarme lo más que puedo. Y creo que ese es otro factor que involucra de suerte, porque si yo me tengo que salir a hacer otra cosa, me desespero, para que me entiendas. Pienso que estoy perdiendo el tiempo. Y no tengo ningún hobby o cosas así que me distraigan. Me alegra muchísimo y me distrae arreglar mis libros, todos están en perfecto orden, revisar libros antiguos, revisar cosas que me estén dando vueltas en el cerebro, ese tipo de cosas. No tengo nada interesante para ti en esta ocasión. ¿Cómo no? Esto de los libros a mí en lo personal me trae recuerdos muy gratos de mi infancia. Mi papá le encantaba leer. Mi papá, si algo hizo durante toda su vida, fue leer millones de libros, y tenía una biblioteca impresionante, puras novelas, ¿no? Nada muy técnico ni muy complejo, pero tenía una biblioteca impresionante, y lo que me gustaba de esa biblioteca, y yo creo que es totalmente diferente a la que tú tienes, porque mi papá destruía los libros. Todos los libros los veías arrugados y doblados. Ahora, qué padre, sí. Y lo que eso a mí me decía es, esos libros fueron disfrutados. Alguien no solo los compró para tenerlos, sino que los disfrutó, los leyó. Y me recuerdo mucho que a mí se me hacía muy raro, ¿no? Yo nunca he sido un gran lector, pero yo le preguntaba a mi papá, pero ¿cómo es que puedes leer tanto? ¿Cómo no te distraes? Y lo que él me decía es que es justo eso, justo esto me distrae, me relaja y me deja recargar mi energía. Y me imagino que es algo muy similar contigo. No, a mí me encanta. Tengo una biblioteca muy amplia, y decía un sobrinito mío que la vio, me dijo, ¿y todos ya los leíste? Y la respuesta es, ya los leí todos varias veces. O sea, me encanta regresar sobre mis lecturas antiguas y sobre por ejemplo, los libros viejos de arquitectura que tengo, de la carrera, y esos sí están como los de tu papá, que están sobados, pero en serio, y están llenos de tierra, y están con las hojitas dobladas y con apuntes encima. Cuando yo no tenía demasiado respeto por los libros, les apuntaba cosas, y me encanta regresar y verlos después de quién sabe cuántos años, y ver lo que apunté ahí. Ese es un gran tema, el de los libros. Y cada vez es menor, ¿no? En este mundo. Yo por lo menos... Yo tengo mis dudas. O sea, no hay... La gente no lee, de eso sí. En este país yo creo que el 90% no lee nada,
pero el otro 10% lee cuando menos por el 50%. Yo me refiero más al tema de libros físicos. Yo creo que la lectura sí siempre seguirá siendo un factor sumamente importante en la sociedad, pero los libros físicos cada día son menos. Y quería poner un ejemplo. En mi caso, pues yo tengo el aparatito Kindle, que pues es una maravilla. Tengo ahí cargados como 20 libros y se lee muy fácil, no te lastiman los ojos. Claro, no hay nada como un libro físico en tus manos, pero para la practicidad es una maravilla, ¿no? Entonces por ahí va mi comentario. Sí, no hay duda, y para viajar también no se parece nada al libro pesado y torpe, ¿no? Sí, efectivamente. Y la verdad es que, Fernando, me dio muchísimo gusto poder platicar contigo, y yo estoy seguro que al resto del equipo también. Me encantó escuchar un poco de tu trayectoria como arquitecto y de este gran pasatiempo, que tú no lo consideres un pasatiempo. Yo creo que tener una biblioteca impecable con libros extraordinarios y poder hojearlos de vez en cuando, leerlos y releerlos y entender tus ideas que tenías hace 20 años y ponerlas a prueba con tu nuevo cerebro ha de ser una experiencia fantástica. Pero desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Te agradezco muchísimo por haber tomado esta llamada con nosotros y habernos compartido todo esto. No, gracias a ustedes, que estoy a sus órdenes. Fer, pues un gusto estar en esta entrevista y sobre todo motivante para nuestra audiencia. Platicamos ahí de las características de un buen arquitecto, y yo, bueno, desde mi punto de vista es que logren transmitir esa pasión por esta vocación tan bonita que es la arquitectura. Un agradecimiento, Fer, nuevamente, a ti, Mos, y a ti, Susi, y a todos nuestros escuchas. Gracias a todos, cuídense y recuerden, el futuro se moldea en acero.